Muchísimas gracias, querida Ifigenia Martínez, presidenta de la Cámara de Diputados, senador Fernández Noroña, presidente de la Cámara de Senadores. Qué bien se escucha eso. Diputadas, diputados, senadoras, senadores. Acudo ante esta soberanía en representación del presidente de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, para cumplir con la obligación republicana y dar cuenta. Es un honor estar con Obrador. Para cumplir con la obligación republicana y darles cuenta, informarles sobre el estado que guarda la administración pública federal. Este informe, y nunca hay que olvidarlo, representa la lucha de muchos años, no solo de un hombre, sino de millones de mujeres y hombres que desde hace muchos años decidieron acompañarlo, que no se dieron por vencidos, que nunca le dijeron adiós a la esperanza y que tuvieron la valentía de sentirse libres, la arrogancia de sentirse libres, y eso permitió que sentáramos las bases de la cuarta transformación de la vida pública de México. En una significativa sesión del Congreso, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, se dirigió a la nación en nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador. En su intervención, Alcalde Luján destacó la importancia del momento y la trascendencia de los logros alcanzados durante el sexenio del actual presidente. Su discurso, cargado de emoción y reconocimiento, dejó claro que lo conseguido en estos años es fruto de una lucha colectiva que ha transformado el país. Desde el principio de su alusión, la secretaria expresó su gratitud hacia Ifigenia Martínez, presidenta de la Cámara de Diputados, y el senador Gerardo Fernández Noroña, ahora presidente de la Cámara de Senadores. Con un tono de orgullo, Alcalde Luján resaltó lo bien que suena tener a Fernández Noroña en ese puesto, subrayando el significado de esta nueva etapa política. Al dirigirse a las y los legisladores presentes, recordó la obligación republicana de rendir cuentas, una tarea que cumplía en nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero más allá del formalismo, su discurso se centró en algo mucho más profundo: el reconocimiento de que este informe representa la lucha de millones de mexicanas y mexicanos que han acompañado al presidente en su camino hacia la transformación del país. Con palabras emotivas, la secretaria recordó cómo durante años muchas personas no se dieron por vencidas, mantuvieron la esperanza y se sintieron libres, lo que permitió avanzar hacia un país más justo. Esta transformación no es solo obra de un hombre, sino de un pueblo que ha decidido cambiar su destino. En el núcleo de su discurso, Luisa María Alcalde destacó el humanismo mexicano como la esencia de esta administración, un humanismo que se traduce en la más justa distribución del ingreso y la riqueza, haciendo que quienes antes no pagaban impuestos ahora lo hagan, y esos recursos se destinen a los sectores más vulnerables: adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes, jóvenes y campesinos. En este documento que hoy entregamos está la esencia del humanismo mexicano, de la más justa distribución del ingreso y la riqueza, que se traduce en que, como lo dijo hoy el presidente en la plaza pública, los que antes no pagaban impuestos hoy paguen, y que esos recursos se destinen a los que menos tienen, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, a los estudiantes de las escuelas públicas, a los jóvenes, a los campesinos. Y no son programas sociales, hoy son derechos sociales. Gracias a todas y todos ustedes. Y todo esto se ha logrado sin incrementar impuestos, sin endeudar al país, implementando una fórmula que parece sencilla, pero que nunca se había implementado, que es acabar con la corrupción y acabar con los privilegios. Hoy no son programas sociales, son derechos sociales.
enfatizó Luisa María, reconociendo el cambio estructural en la política social del país. Además, subrayó que todo esto se ha logrado sin aumentar impuestos ni endeudar al país, una hazaña que calificó como una fórmula sencilla pero nunca antes implementada: acabar con la corrupción y los privilegios. En tan solo 6 años, dijo, se ha construido trenes, puertos, aeropuertos, carreteras, distritos de riego, hospitales y universidades. Se han recuperado las empresas públicas y la rectoría de los recursos naturales. Todo esto mientras se ha duplicado el salario mínimo y se han alcanzado máximos históricos en empleo formal, salario promedio e inversión extranjera. El discurso de la secretaria también hizo eco del orgullo nacional al mencionar que el peso pesa como una moneda en el mundo y que como nunca antes se ha defendido la soberanía del país, logrando que México sea respetado a nivel internacional. Este reconocimiento, añadió, que no es casualidad. Hace unos meses, más de 35 millones de mexicanas y mexicanos decidieron continuar con el proyecto de transformación y eligieron a Claudia Sheinbaum Pardo como la primera mujer presidenta de la nación en más de 200 años, en lo que consideró como uno de los legados más importantes del presidente López Obrador. Alcalde Luján afirmó que si en algún momento en el futuro regresan aquellos que se creían dueños de México para recuperar sus privilegios, las nuevas generaciones tendrán una receta probada. Solo el pueblo puede salvar al pueblo y solo el pueblo organizado puede salvar a la nación, y esa es la ruta de la democracia. Al cerrar su intervención, la secretaria informó que el presidente decidió no hacer uso de su facultad para presentar una iniciativa preferente, recordando que el Congreso ya cuenta con las reformas constitucionales que él mismo presentó el pasado 5 de febrero. Ahora, dijo, es responsabilidad de las y los legisladores decidir el rumbo del país, una tarea que los coloca como verdaderos defensores del pueblo. Finalmente, Luisa María Alcalde Luján entregó el 6º informe de gobierno, reconociendo a López Obrador como el mejor presidente que ha tenido este país. Su discurso culminó con un energético "que viva México, que viva la dignidad y que viva la democracia", mientras la sala estallaba en aplausos. Y bueno, amigos, este evento marca un punto culminante en la vida política del país, ya que el gobierno de López Obrador entra en esa fase final y la expectativa ahora recae en la nueva administración encabezada por Claudia Sheinbaum Pardo. La entrega del informe no solo representa un cierre de ciclo, sino también el inicio de una nueva etapa en la historia de México, en la que los logros alcanzados durante este sexenio serán evaluados y las bases sentadas para el futuro del país. Con un ejercicio honrado del presupuesto en tan solo 6 años, se han logrado construir trenes, puertos, aeropuertos, carreteras, distritos de riego, hospitales, plazas, universidades. Hemos recuperado las empresas públicas y también la rectoría en nuestros recursos naturales. Como nunca se ha incrementado el salario al doble el salario mínimo, y lejos de distorsionar la economía, hoy tenemos máximos históricos en empleo formal, máximos históricos en salario promedio y máximos históricos en inversión extranjera. El peso pesa como una moneda en el mundo y les consta como nunca se ha defendido la soberanía, y hoy a México se le respeta. Así que no es ninguna casualidad que apenas hace unos meses más de 35 millones de mexicanas y mexicanos decidieran que continuara el segundo piso de la transformación. Tampoco es una casualidad que decidieran que fuera una mujer, la primera mujer presidenta de nuestra patria, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.